Tengo una pregunta del segundo. ¿Ustedes se han retirado, gente? No es que ustedes sean chismosos, ¿no? Pero no, pues gracias. No le entiende nada de lo que habla Daniel. El ruido allá como del ventilador, no se deja escuchar. No. Bien. Entonces. Bueno, ahora que vamos a practicar acá, entonces. Entonces estamos aquí. Ahora. Y va a realizar esto. Y terminar los elementos y la gráfica. ¿Cuántos son los elementos? Muchachos, recuerden. Para. Son 5 elementos, ¿no, profe? ¿Cuáles son? El foco, Uno, el vértice, dos, el lado recto, tres, la directriz cuatro, y la distancia focal. cinco. Eje de simetría. El eje de simetría 6. Y Bueno, esos son en creo que sí me los faltan más. elementos los que hay que encontrar, ¿cierto? Bien, si a mí me dan la ecuación general, ¿cierto? Recuerde que nosotros tenemos que llegar a determinar la ecuación canónica, ¿sí? Entonces, ojo, como x, acá en este caso, como x es la que está elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces yo tengo que llegar a esta ecuación. X menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k, ¿cierto? Esa sería nuestra ecuación. Y recuerde que aquí puede ser o positivo o aquí puede ser negativo, ¿vale? Entonces, si yo tengo una ecuación de este tipo y tengo que llegar acá, ¿sí? Y tomando como base lo que trabajamos en circunferencia cuando partíamos de las ecuaciones generales, ¿qué debemos hacer acá, muchachos? Pues, ¿cómo haremos nosotros para llegar de aquí a acá? ¿Mm? Recuerde que esto se hace por comparación, ¿no? Comparación. Yo que tengo acá, mira, no hay nadie en clase. Qué pereza trabajar de esa manera. Bueno,
Entonces, vamos aquí a preguntarle a de cortar aquí un minuto aquí. Antes. Brian Alexis, cuente, ¿qué debemos hacer ahí? Daniel Alchechire, ¿qué debemos hacer ahí? Diego Osorio, ¿qué debemos hacer ahí? Bien, muchachos. Profe, eso no es un trinomio cuadrado perfecto. Ajá, o sea que ¿qué debo hacerle a la ecuación que me da el ejercicio? No factorizarlo. Vale, entonces lo primero que hacemos es organizar, ¿cierto? Y vamos a organizar entonces. Como me dice acá, ¿no? En este lado las X y en el otro lado las Y, ¿vale? Entonces, yo voy a tomar acá X al cuadrado menos 2X y en el otro lado me va a quedar menos 12Y más 47. Y como esto es la solución de un trinomio cuadrado perfecto, entonces acá lo que debemos hacer es completar el cuadrado. Por acá tenemos X al cuadrado menos 2X. Y para completar el cuadrado ya sabemos qué debemos hacer. Y aquí me queda menos 12Y más 47. ¿Cómo completamos ese cuadrado? Tomamos el segundo término, le sacamos la mitad y lo elevamos al cuadrado. Tomamos el segundo término, le sacamos la mitad y lo elevamos al cuadrado. Y de la misma manera como se hace aquí en la parte izquierda, se hace en la parte derecha. ¿Sí? O sea, aquí le tenemos que sumar la misma cantidad. ¿Vale? Entonces, aquí esto me va a dar 1. ¿Sí? Aquí me va a quedar entonces X al cuadrado menos 2X más 1. Y aquí me va a quedar porque es interesante. Y aquí entonces me queda menos 12Y más 47 más 1. Y aquí ya podemos factorizar. Entonces vamos a tener acá en este lado la raíz cuadrada del primero que sería X, signo del segundo que sería menos y la raíz cuadrada del tercero que sería 1. Al cuadrado. Y aquí 47 más 1 me da 48. ¿Sí? Y fíjense que aquí también están agrupadas las Y. Entonces hay un factor común que va a ser menos 12 y factoriza a Y menos 4. ¿Sí? Menos 12 por Y me da menos 12Y y menos 12 por menos 4 me daría 48, que es la suma de estos dos. ¿Entendido? Bien. Entonces, si nosotros comparamos, ¿sí? Ya con la dinámica que tenemos arriba, que es X menos H al cuadrado igual a 4P y menos K, y menos K. ¿Sí? Podemos decir que H cuánto vale, muchachos.
¿Cuánto vale H? Menos 1, ¿no? Menos 1. No, 1, ¿cierto? Porque aquí es X igual a X. H igual a, perdón, menos igual a menos, entonces H es igual a 1. ¿Sí? Y K, de la misma manera. Igual a 4. Correcto. 4. Igual a 4. Y estas serían las coordenadas del vértice. Entonces ya tenemos el vértice encontrado. Esa parábola va a pasar por el punto 1, 4. La canónica que aquí Profe, ahí. utilizamos es negativa, ¿no? Porque va hacia abajo. O sea que Y abre ahora hacia el lado izquierdo, ¿verdad? no, abre hacia abajo. Porque X es la que está elevada al cuadrado. ¿Sí? Cuando X es la que está elevada al cuadrado, o abre hacia arriba o abre hacia abajo. Como aquí nos dio negativo, abre hacia abajo. Si hubiese sido positivo, abre hacia arriba. ¿Listo? Y acá entonces nos va a quedar menos 12 va a ser igual a menos 4p. ¿Sí? ¿Lo que quiere decir que menos 12 sobre menos 4? P. Esto significa que p vale 3. ¿Listo? Ese sería el valor de p. Entonces, como ya sabemos que abre hacia abajo, ¿sí? ¿Cuáles serían las coordenadas del foco? El foco, cuando una parábola abre hacia abajo, es h menos p. ¿Sí? ¿Estamos? ¿O no estamos? Sí, señor. Eso aquí una cosa. Esto lo puedo usar aquí una cosa. Sí. Fíjense que acá no importa si abre hacia arriba o hacia abajo. Aquí toman esto positivo. El 4p. Porque es que creo que estoy cometiendo acá un error. Vamos a ver cómo es. Bien. Entonces, el foco H vale 1, P vale 3, K vale 4. O sea que el foco tiene coordenadas menos 2, 4. ¿Listo? Ese sería el foco. El eje de simetría me dice que X es igual a H. O sea que X es igual a 1. ¿Sí? Ese sería el eje de simetría. La recta directriz sí, creo que me va a quedar un error. La recta directriz sería y igual a k más p, perdón, h más p sí, sí estoy cometiendo un error. Y es al tomar el valor p, si no me va a quedar cambio. Entonces, ojo, cuando comparemos la ecuación general con la ecuación canónica, aquí lo tomamos positivo, 4p, ¿cierto? Aquí lo tomamos positivo, 4p. Lo que significa que p
significa que P vale menos 3. Lo que significa aquí, esto es H más P, es más 3, y aquí sería 4. Punto 4, 4. ¿Sí? Sería menos 3. Y aquí sería bueno, menos 3, aquí me daría menos 2. El eje no cambia. La directriz sería y igual a H más P. H es 1. Y aquí sería H menos P. 1 menos 3. Y aquí me daría menos por menos me da más, aquí me daría 4. ¿Sí? Listo. Y el lado recto sería valor absoluto de 4P. Valor absoluto de 4 por menos 3. Y eso me daría entonces, pues, eso sería el lado recto. 4 por menos 3 me da menos 12, pero cuando sacamos el valor absoluto, entonces me queda menos 2. Bien. Entonces vamos a mirar cómo nos queda esto gráficamente acá. Vamos a buscar el centro. Por acá. Este sería 0, 0. El vértice sería 1, 4. 1, 2, 3, 4. Este sería el vértice. El foco porque el foco no puede quedar aquí en menos 2. Es que aquí es el contrario. Y es H, más C. Y es 1. K vale 4. Más P que vale menos 3. Más o menos da menos. Me queda 1,1. Aquí me da 1, aquí me da 1,1. Y ahí quedaría el foco. Listo. Tenemos el eje de simetría, x igual a 1. Para graficar esto. El eje de simetría pasa por acá. Entonces, y es una recta que pasa por ese sería el eje de simetría. La directriz me dio acá.
Y igual a 4. Estamos aquí. 1, 2, 3, 4. Y igual, aquí la directriz no es h menos p, es k menos p. Vale 4. Menos por menos, menos más. Y aquí mira que acá vale 7. Esa es la recta directriz. Entonces, el punto 7 sería aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese sería el punto por donde pasa la directriz. Por ahí pasa la directriz. El lado recto me dio 12, quiere decir que a partir del foco tomamos 6 unidades a la derecha y 6 unidades a la izquierda. Entonces, aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por estos punticos de acá va a pasar la parábola. Entonces, si la dibujamos, aquí la parábola más o menos va a quedar así. No estoy tomando. Miren, acá. Recuerde que por ambos extremos va al infinito, ¿no? Y aquí tenemos el foco, aquí tenemos el vértice, esta es la directriz. Y este es el eje. Este sería el eje X. Y este sería el eje Y. Preguntas, muchachos. ¿No hay preguntas? Profe, pero para graficarla se necesitarían más puntos, ¿verdad? No, porque yo con estos 3 punticos puedo graficar. Con el vértice, con los 2 puntos que me genera el lado recto. Entonces yo ya sé que por esos 3 puntos va a pasar la parábola. ¿Sí? Que es lo que me da la abertura. Eso es lo que me da la abertura. Entonces uno puede agarrar el curvígrafo y ubicarlo de Sí, tal forma más o menos. que se conecten y ya, y luego pasarlo así.
¿sí? O trazarlo así a puntito, punteadito, de tal manera que se vea el comportamiento de la gráfica. Sí, ahí ya es ustedes cómo miran para trazar esa gráfica, ¿no? Eso no tiene mayor ciencia. Es 1, 4 y aquí es. Esto es igual a 1. Y aquí es igual a 4. Y igual a 7. Sí, igual a 7. Entonces, cuando se les pide graficar eso es lo que deben ubicar los elementos en el plano cartesiano, ubicar los puntos y trazar la gráfica. ¿Qué otra pregunta? Entonces, bien. Entonces, de esa manera es que se trabaja parábola. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el concepto de elipse. Una elipse más o menos tiene este comportamiento que vemos aquí en la gráfica y según la definición dice que es el lugar geométrico de todos los puntos X, Y del plano cuya suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante e igual a la longitud del lado recto. ¿Listo? Entonces, en una elipse vamos a encontrar dos focos. Encontrar el foco 1 que queda hacia el lado derecho o en algún caso hacia el lado de arriba, ¿sí? Cuando esta elipse la coloquemos de manera vertical. Colocarla de manera vertical, este foco pasaría a ser el foco de la parte de arriba. Bien, entonces me dice que cualquier punto que yo tome, ¿sí? Dentro de la elipse, esta distancia más esta distancia, y como me lo está diciendo esto, me dice que es una constante. Esa constante se llama la longitud del lado recto. Perdón, la longitud del eje mayor. Yo coloqué, yo la verdad es no sé qué estaba pensando, porque aquí no hay longitud del lado recto. Aquí la longitud del eje mayor. ¿Listo? Y el eje mayor es la distancia que hay acá. ¿Sí? Toda esta distancia que tenemos aquí es la longitud del eje mayor. Entonces, si yo tomo un punto acá, esta distancia más esta distancia es igual a la longitud del eje mayor. Y esa longitud del eje mayor se conoce como 2 veces A. 2 veces A. Lo que significa que la distancia de aquí a este punto es A. Y que la distancia de aquí a este punto también es. Listo. Entonces, cualquier par de puntos que ustedes tomen, la distancia que hay de ahí a acá, más la distancia que hay de ahí de ese punto acá, va a ser igual siempre a 12, ¿sí? A la longitud del eje
del eje mayor. ¿Entendido? Entonces, eso por definición. Bien. En una elipse vamos a encontrar algunos elementos que son muy importantes. Y no importa si la elipse tiene un comportamiento horizontal o no importa si la elipse tiene un comportamiento vertical. ¿Listo? Entonces, aquí, no quiero llenar aquí esto de letras para que no se me confunda. Esta, no, si me van a ahorita lo hacemos acá. Entonces tenemos, ojo con esto, que A es mayor que C. ¿Sí? Por lo tanto, A cuadrado también puede ser mayor que C cuadrado. ¿Sí? Se va a cumplir, ojo, que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Ya se da, ¿no? Para cualquiera de las dos, ya sea vertical o ya sea horizontal. Se nos va a cumplir que el lado recto aquí va a cambiar, va a ser 2b cuadrado sobre a, y vamos a encontrar un término que se llama la excentricidad. Y la excentricidad es qué tan ovalada o qué tan circular es la elipse. Y esa excentricidad va a ser igual a c sobre a. Igual a c sobre a. ¿Listo? Entonces, estas tres condiciones se van a cumplir para todo tipo de elipse, ya sea horizontal o ya sea vertical. En el caso de tener una elipse horizontal, como en este caso, entonces aquí vamos a encontrar una serie de elementos. Entonces, primero, vamos a encontrar un vértice 1, ¿sí? Que sería este punto de acá. Vamos a encontrar un vértice 2, que sería este punto de acá. Vamos a encontrar un vértice 3 y vamos a encontrar un vértice 4. ¿Sí? Es decir, que toda elipse tiene 4 vértices. ¿Vale? Vamos a encontrar dos focos. El foco de la derecha, que sería el foco 1, y vamos a encontrar el foco de la izquierda, que sería el foco 2. Este sería el centro, ¿cierto? De la elipse, pero aquí está mal tomado. Este centro aquí está mal tomado. Aquí es H. ¿Sí? El centro de la elipse es H. ¿Entendido? Bien. El eje menor es toda esta longitud, la que va del vértice 3 al vértice 4, y el eje mayor es la que va del vértice 1 al vértice 2. Esta distancia de aquí se llama C. ¿Sí? Esta distancia de aquí se llama B. Y toda esta distancia de aquí hasta aquí, que vemos, se llama A. ¿Sí? Entonces, del centro al vértice, a los vértices mayores, se llama A. Del centro a los vértices menores, se llama B. Y del centro a los focos, se llama C, o se conoce como C. ¿Listo? Aquí vamos a tener entonces eje mayor igual a 2 veces A, eje menor igual a 2 veces B, y eje focal igual a 2 veces C. ¿Listo? Bien. Y cuando nosotros tenemos un comportamiento de una elipse de este tipo, entonces, obviamente, esa elipse también tiene su ecuación canónica.
Y cuando abre de manera horizontal, entonces la ecuación canónica me va a quedar de este tipo. Tenemos acá la ecuación canónica. Va a ser x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Listo? Esa sería nuestra ecuación canónica cuando la elipse abre de manera horizontal. Bien. Si la elipse abre de manera vertical, entonces, ojo que los vértices van a cambiar, ¿no? La posición, este sería el vértice 1. Aquí tendríamos ahora el vértice 2. ¿Okay? Este vértice que tenemos aquí va a ser el vértice 3 y este vértice que tenemos aquí va a ser el vértice 4. ¿Vale? Recordemos que esta longitud de aquí vale C. Esta longitud de aquí vale C. Esta longitud de aquí vale B. Y toda esta longitud de acá vale A. Recordemos que aquí el centro está mal tomado y aquí es H. Las coordenadas del centro. El foco 1 pasó para la parte de arriba y el foco 2 pasó para la parte de abajo. ¿Sí? Y se sigue teniendo en cuenta los mismos elementos. Y la ecuación canónica cuando tenemos una elipse vertical, entonces me va a quedar x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a. ¿Listo? Bien. Regálenme un minutico. Bueno, sí, señor. Bien. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para trabajar la elipse. ¿Sí? El lado recto aquí cumple la misma finalidad, ¿no? El lado recto son dos puntitos que se toman alrededor del foco, ¿sí? O a partir del foco de manera perpendicular. Estos dos puntitos acá. Y lo mismo aquí en la parte izquierda, bueno, cuando sea vertical. ¿Sí? Y esos puntitos me ayudan a mí a graficar la elipse. ¿Entendido? Preguntas, muchachos, con respecto a las fórmulas, con respecto a las ecuaciones canónicas o con respecto a los elementos. Y si no, entonces para hacer un ejercicio. Espera un momento.
Ok. Listo. Ok. Pues vamos acá a hacer análisis. Bien. Entonces dice determinar, bueno, ya saben los elementos, las ecuaciones. Recuerde que cuando las ecuaciones canónicas se desarrollan, se encuentran las minerales, las ecuaciones y la gráfica. De una elipse con centro entre el 2, eje mayor paralelo al eje X, tangente al eje Y, y semieje menor igual a 2 unidades. Bien. Esa sería entonces nuestro ejercicio a realizar. Entonces, lo primero que uno hace, muchachos, lo primero que uno hace es ubicar en el plano lo que uno tiene acá. Si a mí me dicen que hay un centro en 3,2, pues no vamos a ubicar ese centro. Aquí 0,0, o el origen del plano, ¿no? Vamos a buscar aquí 3,2. Aquí tenemos 2, 3, y este sería el centro de la elipse. ¿Listo? Y además me dice que el eje mayor es paralelo al eje X. O sea que ya sabemos, como el eje mayor es paralelo al eje X, Es horizontal la... es horizontal, correcto. Entonces ya sabemos que es horizontal, ¿cierto? Y además que la elipse es tangente al eje Y. ¿Qué significa que sea tangente al eje Y? Muchachos, yo voy acomodando aquí unas rectas. ¿Qué significa que sea tangente al eje Y? ¿Alguien sabe? Ese término, ese concepto lo deben tener ustedes clarito, muchachos. Es muy importante cuando le hablan a uno de tangencia. Y cuando a mí me dicen que algo es tangente a algo, quiere decir que ese algo se toca en un solo punto. ¿Sí? Entonces, si esta elipse es tangente al eje Y, quiere decir que la elipse toca al eje Y en un solo punto. ¿Sí?
Y ese puntico donde lo toca va a ser este puntico de acá. ¿Por qué? Porque de acá para acá va a venir la elipse. No puede pasar para acá porque ya lo iría a tocar en 2 puntos, solamente lo toca en un punto. Y como sabemos que es horizontal, ¿cierto? Entonces vamos a tener una elipse más o menos así en este comportamiento. ¿Entendido? Entonces, esa tangencia, ¿sí? Lo que me ayuda a mí a buscar es el valor del eje mayor, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que aquí va a quedar un foco, aquí va a quedar el otro foco. Perdón, un vértice y el otro vértice, ¿cierto? Porque la elipse es tangente al eje Y. ¿Entendido, muchachos? Entonces, aquí por construcción, ¿qué coordenadas tiene este vértice 1? Por construcción de la gráfica. 6, 2. Correcto. Sería 6 en X y 2 en Y. ¿Listo? 6 en X y 2 en Y. Este vértice de acá, este de acá, este es el vértice 2. ¿Qué coordenadas tiene por construcción? 0 y 2. 0,2, correcto. ¿Listo? Entonces, según esta gráfica, y según los datos del problema, me dice que el semieje menor, ¿sí? ¿Qué nombre recibe el semieje menor, muchachos? B, ¿cierto? El eje menor es 2B, el semieje menor es la mitad, sería B. ¿Sí? Y B vale 2 unidades. B vale 2 unidades. 2 unidades. ¿Qué es lo que me dice el ¿Cómo, ejercicio? profe? ¿Me podría Entonces repetir? B, mira, vale, aquí tenemos nosotros que el eje menor vale 2B, ¿cierto? Lo que significa que el semieje menor, que es la mitad, va a valer B. Lo mismo que aquí, ¿sí? Semieje mayor va a valer A y aquí el semieje focal va a valer C. Entonces, como el ejercicio me dice que el semieje menor vale 2 unidades, significa que para el ejercicio que estamos realizando, B vale 2 unidades. Eso es lo que yo estoy tomando acá. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok, bien. Y en la gráfica, B es esta distancia. B es esta distancia que tenemos acá. O sea que B es esta distancia de acá. 1 y 2. O sea que la elipse pasa por este punto y pasa por este punto. ¿Sí? Porque recuerden que esto, ese semieje se toma a partir del centro, ¿no? Entonces 2 unidades hacia arriba, que es lo que me dice el ejercicio acá, y 2 unidades hacia abajo. Bien. ¿Qué coordenadas va a tener aquí por construcción? Entonces vamos aquí a tener el vértice 3 y vamos a tener aquí el vértice 4. Entonces, ¿qué coordenadas tiene el vértice 3? 3, 0 y 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? 3, 4. Y este tendría coordenadas 3 en X
y 0 en Y. Esas serían las coordenadas de ese vértice. ¿Entendido? Bien. Bueno, ahí vamos. Entonces, nosotros ya sabemos que A vale 3 unidades, ¿cierto? Que son estas 3 unidades a partir del centro hacia los vértices mayores, vértice 1 y vértice 2. Vamos a colocarlo acá, para que lo recuerde. Vértice 1 y vértice 2. Vértice 1, 3. Y el vértice 3 y el vértice 4 serían los vértices menores. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que los vértices mayores miden 2A, o sea que A vale 3, B vale 2, y se cumple que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Bien. Entonces, si reemplazamos acá, aquí vamos a tener 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, más C al cuadrado. Aquí me da 9, aquí me da 4, ¿sí? Y 9 menos 4 me da 5. 5 al cuadrado. 5 es igual a C al cuadrado, donde C es igual a raíz de 5. Bien. Y la raíz de 5 va a ser 2,2 aproximadamente. ¿Listo? Entonces, ese sería el valor de C. Con ese valor de C, muchachos, yo ya puedo encontrar los focos. ¿Sí? Entonces, el foco 1, cuando la elipse es horizontal, ¿sí? Tenemos H más C, y cuando es el foco 2, es H menos C. ¿Listo? Entonces, acá el foco 1 va a ser Profe, no sería menos 5. menos 5. ¿Por qué menos 5? Ah, no. No, estoy tomando mal. Aquí a 9, aquí a 9, y aquí a 4. Ah, no. Tomé mal. Tomé A como B y B como A. Ah, lo tomó al contrario. Listo. Bien. Entonces acá, H vale 3, ¿cierto? Esto es H, esto es K. H vale 3. C vale 2,2. Y K vale 2. O sea que ese foco 1 va a tener coordenadas 5,2, 2. ¿Listo? Y el foco 2, entonces, el foco 2 va a ser H menos C, K. H vale 3, C vale 2,2 y K vale 2. O sea que el foco 2 va a ser 3 menos 2,2, me da 0,8. 0,8,2. Esas serían las coordenadas del foco 2. O sea, más o menos aquí estaría el foco 2 y 3, 5,2, 4, 5, 5,2 estaría por aquí. Ese sería nuestro foco 2. ¿Listo? Bien.
necesito encontrar el lado recto. El lado recto dice que es 2b cuadrado sobre a. Pongámoslo aquí arriba. Aquí está. Acá. 2b cuadrado sobre a. Y la excentricidad es c sobre a. Entonces, aquí me queda 2b vale 2 al cuadrado sobre a, pero a vale 3. Listo, aquí me da 2 al cuadrado, me da 4, 4 por 2, 8, 8 tercios. 8 tercios. Y 8 dividido entre 3 me va a dar 2.6. 8 dividido entre 3, 2.6 periódico. 2.6. ¿Sí? Entonces, ese 2.6 lo dividimos entre 2, ya saben, me da 1.3. Lo que significa que a partir de los focos yo voy a tomar 1.3 hacia arriba, más o menos acá, ¿sí? 1 aquí, 1.3, 1 aquí, 1.3 acá, 1 acá, 1.3, por aquí, y 1 acá y 1.3. Y por esos punticos rojos va a pasar la elipse. La excentricidad es C sobre A, se vale 2.2 y A vale 3. Y 2.2 sobre 3 me da 0.7. Esa sería la excentricidad. ¿Sí? Cuando se acerca a 1, tiende a dar una circunferencia. Cuando se acerca a 0, tiende a convertirse en una línea recta. ¿Sí? La excentricidad. Bien. Entonces la gráfica más o menos nos va a quedar de esta manera aquí, muchachos. Vamos a dibujarla acá. Y quedaría aquí así. Pasando por los puntitos que me da la excentricidad. Y esa sería más o menos. Esa sería más o menos la elipse. Si trazamos acá los ejes, este sería el eje mayor. Profe, LR es lo que se toma del foco 1 hacia arriba, ¿no? Sí, el lado recto. Me dio 2.6, lo divido entre 2. O sea, 2.6 es la distancia que hay de aquí hasta aquí. ¿Sí? Ese sería 2.6, esta distancia. Entonces la parte del 2 tomó 1.3 hacia arriba y 1.3 hacia abajo. Eso es lo que hice. Lo mismo que hacíamos con la parábola. Ese sería el eje mayor, el eje menor, perdón, este sería el eje menor. Y aquí tendríamos el eje focal. Profe, ¿qué es lo de excentricidad?
qué tan ovalada o qué tan circular es la elipse. ¿Sí? Entonces, como les decía, si este valor de excentricidad tiende a 1, ¿sí? A dar 1, esto tiende a convertirse en un círculo. Pero si esta excentricidad tiende a 0, esto tiende a convertirse en una línea recta. ¿Sí? Porque sería, cuando tiende a 1, tiende a ser esto. ¿Sí? Cuando tiende a 0, tiende a ser esto. ¿Sí? Pues bien alargada, cuando da 0, se convierte en una línea recta. Y bien ovalada, cuando aquí da 1, ¿sí? La excentricidad entonces se convierte en un círculo. Esa es la excentricidad. Lo que me dice qué tan ovalada o qué tan circular es la elipse. Bien, ¿alguna pregunta aquí con los elementos? Bueno, ahí más o menos la gráfica de esa excentricidad, de esa elipse, perdón. Bien, entonces vamos ahora a determinar la ecuación canónica, ¿cierto? Como es una elipse horizontal, nosotros tenemos como ecuación canónica que esto va a ser de esta manera: x menos h sobre al cuadrado y menos k sobre b cuadrado igual a 1. Esa sería la canónica que debemos desarrollar, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos los valores, queda x menos h. H, ¿cuánto vale? Entonces, por aquí arriba ya habíamos determinado que h vale 3 y k vale 2. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener 3 al cuadrado, k vale 2 al cuadrado, a, ¿cuánto nos había dado a? A nos había dado 3, entonces aquí 3 al cuadrado, y b nos había dado 2 al cuadrado, igual a 1. ¿Listo? Bien, entonces aquí Entonces, nos ¿por qué? queda, dígame, No, ya vi. esto, entonces y menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Listo? Y esta sería entonces la ecuación canónica. Esta sería la ecuación canónica. Bien. Y ahora la desarrollamos y vamos a encontrar la ecuación general. Entonces, arriba hay un binomio, me va a quedar x al cuadrado menos 6x más 9 sobre 9. Y aquí me va a quedar y cuadrado menos 4y más 4 sobre 4 igual a 1. ¿Listo? Y aplicamos la carita infeliz. Y al aplicar la carita infeliz me va a quedar 4x al cuadrado menos 6x, perdón, menos 4x más 36 más 9y cuadrado menos 9 por 4, 36y más 9 por 4, 36 igual a 36. Aquí multiplico 9 por 4 y lo paso para el otro lado. ¿Entendido? Y organizando, entonces nos va a quedar 4x cuadrado más 9y cuadrado menos 24x menos 36y
Este 36 aquí está positivo, lo traigo para acá, queda negativo y lo podemos cancelar con esto. Aquí más 36. Igual a 0. Y esta sería entonces la ecuación general. La ecuación general. Listo. Y en GeoGebra, pues uno escribe esta ecuación o solo escribe el centro y un vértice, el centro y un punto que quede sobre la elipse. En este caso el centro es 3, 2 y este vértice es 3, 4. Y 3, 2 y el otro sería 3, 4. Ahí tomé fue un punto, el centro y un punto por donde pasa la elipse. Ah, no, me pide es 2 focos y un punto de la elipse. O sea que los puntos aquí no me sirven. Este punto no me sirve. Necesito dos focos y necesito un punto sobre la elipse. Y los focos me dieron 0,82. C2.2 raíz de 5. Entonces, 3 menos raíz de 5,2 y 3 más raíz de 5,2. Esos serían los focos. Tenemos raíz de 5. Y el otro sería 3 menos raíz de 5. Esos serían los dos focos. Y el punto sería cualquier punto por donde pasa la elipse. Vamos a poner 3,4. Y ahora es una elipse. Sería dos focos. Y fíjese que toca aquí en un puntico. Ese puntico es 0,2. Este es 6,2. Y ahí están los puntos que calculamos. Y esa sería la elipse. Esa sería la elipse.
Sí, la ecuación, bueno, aquí hay que simplificarla. Vamos a ver cómo queda x menos 3 al cuadrado sobre 9 y menos 3 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Sí, es lo que tenemos aquí. Dice x menos 3 al cuadrado sobre 9 y menos 3 al cuadrado sobre 4. Sí. Lo que pasa es que cuando la desarrollan acá, sí, no hacen simplificaciones, ¿no? Aquí puede uno empezar a dividir por 2 toda la ecuación, después nuevamente por 2, hasta llegar a esta expresión. Listo, preguntas, muchachos. Profe, si a nosotros nos piden calcular las gráficas, no importa que no quede bien. O No, sea, por eso les digo, o sea, con los puntitos del lado recto es mucha la ayuda que me da para poder graficar. No la tracen, no la tracen continua, sino hagan la punteadita, que se vea más o menos que es una elipse. ¿Sí? Tratar de, como decía alguien ahorita, utilizar el curbígrafo, ¿sí? Y darle más o menos la forma, darle más o menos la forma. ¿Entendido? venga, Bien, muchachos. Entonces, vamos a plantear otro ejercicio. Hablar del mismo. si nos han adelantado, porque para allá vamos todos, pero fueron llamados más temprano por todo el dolor. De todas maneras,
Entonces, ya saben, ¿no? Todo lo que hay que calcular. Me imagino que me están escuchando algo, porque aquí veo que como está lloviendo, escuchan que suena. Entonces, la señal como que trata de irse. Bien, Pero no se le escucha por momentos. sí, claro. Entonces tenemos una lista vertical, tenemos los vértices en -5, -1, -5, 7. Y la longitud del lado recto es 2. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. Tenemos una elipse vertical, tenemos los vértices. Estos son los vértices mayores. ¿Sí? Y la longitud del lado recto es 2. Entonces, encontrar los otros elementos. Ecuaciones y gráficos. ¿Vale? ¿Será que me podrías Señor, regalarme un momentico las fórmulas de la vertical? si es vertical, es con esta, ¿no? Aquí están los focos, el centro, los vértices mayores, que son el 1 y el 2, y el vértice 3 y el vértice 4. ¿Listo? Entonces vamos a mirar a ver qué tenemos según este ejercicio. Entonces vamos a tener, si estos son los vértices mayores, vamos a ubicar acá el centro del plano. Aquí tengo -5, -1. 1, 2, 4, -5, -1. Este sería un vértice. Y tengo -5, 7. -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este sería el otro vértice. Este sería vértice 1 y este sería el vértice 2. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? Bien. Entonces, si el vértice 1 tiene coordenadas -5,7, ¿sí? Que es este. Por fórmula, ¿cuáles son las coordenadas del vértice 1? Por fórmula.
es H más C, coma K, ¿cierto? Y el vértice 2, que tiene coordenada -5, -1, tiene por fórmula ¿listo? Y por construcción, muchachos, fíjense cómo ayuda la gráfica a sacar esto. Por construcción, ¿cuánto vale o cuáles son las coordenadas del centro? ¿Sí? ¿Sí me escucharon? ¿No? ¿O sí me entendieron lo que les dije? No, profe, es que se corta. Lo de mí Sí, también sí, no, sí. internet, pero se corta. No, es de pronto el de ustedes y el mío también. La pregunta es, por construcción de gráfica, ¿cuáles serían las coordenadas del centro? Dos punto cinco. Ah, no. Mentira. Coordenadas, ¿no? No es -5 y -1, profe. No, -5, -1 es este. Ese es -5, -1. Sí, yo lo que estoy encontrando, o lo que quiero encontrar, es este, pero gráficamente, ¿sí? ¿Cuál sería aquí gráficamente el centro? Sería este, ¿cierto? Este de acá. Este sería el centro. ¿Y ese centro qué coordenadas va a tener entonces? Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, -5 y 1, 2 y 3. Esas serían las coordenadas del centro. ¿Sí? O sea que aquí tenemos que H vale -5, K vale 3. K vale 3. ¿Listo? H-5, K vale 3. Bien. La excentricidad del ejercicio me dice que vale excentricidad en el lado recto. 2b cuadrado sobre A. Y el lado recto me dicen que vale 2. 2 igual a 2b cuadrado sobre A. ¿Listo? Entonces, pregunto, ¿cuánto vale A según la gráfica? Vale 4, ¿no? ¿Por qué 4? 1, 2, 3 y 4. Sí, sí, sí. Aquí. De la distancia que hay del centro a los vértices mayores, ¿no? 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Pues A vale 4. Entonces, si A vale 4, Dos veces. si A vale 4, entonces aquí me queda 2b cuadrado sobre 4. ¿Sí? Este 4 pasa para acá. Este 2 pasa para acá. Lo que quiere decir entonces que B vale 2. ¿Sí? 8 sobre 2 da 4. Sacamos la raíz. Quiere decir que B vale 2. Y si B vale 2, entonces los otros vértices van a quedar acá.
1 y 2. Aquí va a quedar el vértice 3 y 1 y 2. Y aquí va a quedar el vértice 4. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Ok, bien. Entonces acá, 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 acá. Bien. Entonces ahora, yo sé que a cuadrado es igual a b cuadrado menos ac cuadrado, ¿cierto? Y de aquí yo conozco a, conozco b. Entonces a vale 4, b vale 3, ¿sí? Aquí me da 16 y me da Profe, 9 y ¿B lo no vale paso. 2? Sí, señor, gracias. A eso. Entonces 4 al cuadrado me da 16, 2 al cuadrado me da 4, lo paso a restar. Y se me va a quedar entonces raíz de 12. ¿Sí? Y la raíz de 12 3.4, 3.5, ¿sí? 3.46, 3.5. Listo, 3.5. Bien. Entonces, como se vale 3.5, entonces me va a quedar aquí. 1, 2, 3, 3.5, aquí en la mitad. Aquí me va a quedar el foco 1. Y 1, 2, 3, 3.5 y aquí me va a quedar el foco 2. ¿Listo? Ahí tenemos el foco 1, tenemos el foco 2. Bien. Vamos a encontrar el lado recto. El lado recto ya sabemos que vale 2. Recto vale 2. Sí, o sea que tomo un punto hacia la izquierda y un punto hacia la derecha. ¿Sí? Ahí están las dos unidades. Un punto hacia la izquierda, un punto hacia la derecha. Y por ahí va a pasar la elipse. ¿Ok? Bien, entonces, si lo dibujamos, vamos a dibujarlo aquí con este color rojo. Este color. ¿Listo? Entonces, me va a quedar más o menos así. ¿Listo? Y esa sería nuestra elipse. Más o menos. Los ejes cartesianos me quedarían de esta manera acá. Sería el eje X. Sería el eje Y. El X. Aquí vamos a tener el eje mayor. El eje menor, perdón. El eje mayor.
Y vamos a tener el eje central. Ese sería el eje focal. Listo, muchachos. Esa sería la elipse. Entonces, la ecuación canónica para que sea vertical viene de esta manera. Bien, x menos h cuadrado sobre b cuadrado y menos k al cuadrado sobre a cuadrado. Aquí me faltó la excentricidad. La excentricidad es c sobre a. Se vale. Se vale. Ahí, pero sobre a, ya vale 4. Eso sobre 4. 0,86. Ok, perfecto. 0,86. Esa sería la excentricidad. ¿Listo? Vamos a ubicar acá. Vamos a ubicar los vértices, ¿no? Entonces acá tenemos vértice 1. Tiene coordenadas 1, 2. Ah, bueno. Vértice verdad. Menos 5, 7. Vértice 2. Menos 5 menos 1. Vértice 3. Menos 1 menos 2 menos 3. 1, 2, 3. 3, 3. Vértice 4. Menos 7, 3. Menos 1 menos 2 menos 3. Menos 4 menos 5 menos 6 menos 7, 3. Foco 1. Foco 1 sería 5. Menos 5. 3, 4, 5, 6. 6.5. Y el foco 2 sería menos 5. Menos 0,5. Esos serían los vértices de los focos. ¿Listo? Entonces, excentricidad, el lado recto, los 4 vértices. ¿Listo? Esta es la ecuación. Entonces, muchachos, reemplazan los valores y encuentran la ecuación canónica y la ecuación general. ¿Listo? Lo hacen para mañana. ¿Entendido? Bien. Voy a dejar de compartir acá. ¿Ya le tomaron el pantallazo? ¿Ya copiaron esto? Sí, señor. Sí. Entonces, y